Muy buenos días, me alegra verlos en este día. Y no sé si les ha pasado alguna vez de que han ido a la tienda, una tienda de plantas, compraron una planta preciosa, la llevaron a casa, la pusieron en el lugar mejor, que más luz pudiera tener, no le diera mucho las inclemencias del tiempo. Miraron tutoriales por YouTube para cuidar esa planta, todos los consejos que hay. Cada día con esmero ibas, la regabas, le sacabas las hojitas secas, le removías la tierra. Pero resulta que a los pocos días la planta empezaba a soltar las flores primero, luego las hojas y luego quedaba un palito seco en el macetero. Y luego va a tu madre y junta una plantita caída en el suelo o la arranca de otra plantita, la pone en un macetero viejo y esa planta crece lozana, con unas hojas verdes preciosas, se transforma en un árbol y dice, ¿quieres que te dé un hijito? Entonces tú dices, pero ¿cómo puede ser? Que yo, siguiendo todas las instrucciones, todo esto, esperándome, mi planta se secó y mi madre la pone ahí y aparentemente no hace nada, pero si nosotros verlo, hace muchas cosas. Y en esa época, en la época de Jesús, lo que en general la gente se dedicaba era la agricultura. La gente sabía mucho de plantas, sabía mucho de siembra, sabía mucho de las épocas en las que había que poner la semilla, de las épocas en que no, cómo poner la semilla, cómo sembrar. Y muchos, la mayoría, salvo que se dedicaran a la política o que vinieran de familias nobles o tal, la mayoría eran sembradores, eran agricultores, labradores, tenían distintos tipos de cultivos, viñedos, trigales. Y por eso es que Jesús en esa época usa mucho las actividades cotidianas de la gente para explicar cosas que son muy complicadas o difíciles de entender para los seres humanos, ¿no? Y él usaba mucho las parábolas. Las parábolas son un relato, una historia, vendría a ser como un cuento, de algo que no sucedió realmente, pero que sí tiene que ver con la realidad, de cosas cotidianas que nos ayudan a entender situaciones que se quieren explicar. Y él usa esta parábola en la que habla de las cosas cotidianas de la gente, como sembrar semillas, para explicarnos unas verdades espirituales muy profundas e importantes. Y de aquí, ¿quién nunca había oído esta parábola? Se queda vergüenza levantar la mano, pero si alguien nunca la había escuchado, me gustaría saberlo. Todos en algún momento escuchamos sobre esta parábola, ¿no? Entonces van a decir, qué aburrido, ya cerramos nuestra mente y empezamos a pensar, ahora cuando llegue tengo que calentar la paella porque se me enfrió y tengo que poner la mesa para calentar y no sé qué, porque dice, va a hablar de esta parábola que ya tanto se ha hablado, la he escuchado tantas veces, lo he visto en The Chosen, en la serie. Entonces les pido que bueno, vamos a mirarla con nuevos ojos. Primero vamos a tener en cuenta que esto es un privilegio, saber la interpretación de esta parábola, ¿no? Porque hay muchas cosas en la Biblia que no está la interpretación y se han hecho miles de interpretaciones. Y aquí el mismo autor nos dice de cómo interpretarlo. O sea que encima de que ya lo escucharon muchísimas veces, está escrito, ya hemos leído la interpretación. Entonces, ¿de qué nos va a hablar si ya tenemos la parábola que la sabemos de memoria? Tenemos la interpretación que la da Jesús, listo. Amén, nos vemos la semana que viene, ¿no? Es un privilegio tener esta interpretación. En ese momento, cuando Jesús estaba en la tierra, no había descendido el Espíritu Santo para darle a las personas, a los creyentes, la interpretación de lo que leían en las Escrituras, ¿no? A veces descendía y a veces daba interpretación, especialmente a los profetas, pero aquí el mismo Jesús, el mismo Dios,
está diciendo lo que quiere decir a través de esto. Y cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros le pertenecemos a Él, le entregamos nuestra vida, tenemos ese privilegio también que leemos un pasaje, leemos la Biblia, lo que dice, y entendemos lo que Dios nos está diciendo. Y fíjense que seguramente antes de convertirte, antes de entregarte al Señor, muchas cosas que leías y no entendías, ahora las lees y dices, esto es lo que quería decir el Señor, ¿no? Y a veces cuando hay personas que no son creyentes y les hablamos, no entienden de lo que le estamos hablando, porque no está esa interpretación que da Dios. Y aquí la tenemos directamente de Jesús. Y vamos a repasar lo que encontramos en la parábola. En la parábola del sembrador tenemos primero un sembrador, obviamente, ¿no? En el versículo 5 nos dice Jesús, había un sembrador. El mismo versículo nos dice que hay una acción de ese sembrador, que es sembrar. En el mismo versículo también nos dice que hay una semilla. Dice, el sembrador estaba sembrando semilla. Y luego Jesús nos habla de 4 tipos de terreno en el que cae esa semilla que el sembrador estaba esparciendo. ¿No? El sembrador en esa época, ahora lo que pasa es que vemos en la tele las máquinas sembrando, pero en esa época era una persona que iba con una bolsa y cogía la semilla y la tiraba así, ¿no? Iba caminando y la iba sembrando. Esto lo tenemos en el versículo del 5 al 8. Y luego en el versículo 11 al 15 tenemos la interpretación, lo que les decía recién. Vamos a ver sobre el sembrador. Aquí no nos dice quién es el sembrador. Dice un sembrador salió a sembrar. El sembrador. No sabemos quién es. Pero hay otra parábola que Jesús cuenta a continuación de esta misma que cuenta Lucas en el libro de Mateo, en Mateo 13. Y en esa parábola también habla de un sembrador que estaba sembrando semilla, y ahí sí dice que el sembrador es Jesús. Entonces, dice Mateo 13, 37. Dice, respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Y aunque en ese momento Jesús estaba, como dijimos, en la tierra, hablaba directamente con la gente y predicaba directamente a la gente, él actualmente, o después de que él ascendió al cielo, este trabajo, esta siembra, la hace a través de sus discípulos, a través de sus seguidores, a través de los creyentes que le han entregado su vida. Dice en Mateo 10, 27, le decía Jesús a los discípulos en ese momento, ¿no? Nos lo dice también a nosotros. Jesús dijo, lo que os digo en tinieblas, o sea, en lo oscuro, decirlo en la luz, o sea, abiertamente. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Jesús les daba una enseñanza privada, digamos, ahora por ejemplo les estaba explicando el significado de la parábola del sembrador a ellos ahí en ese círculo de discípulos. No se lo explicó a las multitudes, porque cuando empezamos a leer decía que esta parábola se la dijo a las multitudes, pero la interpretación no se la dio a la multitud, la interpretación se la dio a los discípulos. Lo que decíamos, el Espíritu Santo le da la interpretación a los hijos de Dios, no a la gente en general. Entonces Jesús dice, aquí les está diciendo, yo les enseño y luego proclamamos. Y en Mateo 28, 19, cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, le dice a sus discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, que haya más discípulos, más seguidores de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es un mandato de ir y sembrar esta palabra de los discípulos a los discípulos. Y
que esto se vaya propagando y haciendo una red de sembradores que van sembrando esta palabra, ¿no? Hasta que en todo el mundo hay un campo, dice que el mundo es un campo y nosotros somos los sembradores en ese campo. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, lo hacía directamente, sembrar, pero ahora lo hace a través de sus discípulos, sus seguidores, que somos nosotros. Y luego hablamos de que el sembrador hace una acción que era sembrar. Es un acto práctico, hay que hacerlo, ¿no? Y es voluntario también. Dice aquí sembrar, podemos decir que el significado que tiene, por lo que está hablando Jesús, sería proclamar, predicar, anunciar, comunicar un mensaje, ¿no? Todo esto engloba lo que sería sembrar. Lucas, el autor de este libro que estamos estudiando, también escribió el libro de Hechos, y dice en Hechos 10:36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, porque primero fueron los israelitas que conocieron este mensaje y luego se esparció a todas las naciones. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y el apóstol Pablo nos dice respecto a este mensaje de Dios, el mensaje que Dios envió, ¿no? En Romanos capítulo 10, del versículo 14 al 17, estamos hablando de la acción de sembrar, ¿no? De la acción de proclamar, de anunciar, de predicar, de dar a conocer el mensaje de Jesús, de dar a conocer el Evangelio. Y dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. Lástima que hoy no tenemos los textos, pero bueno, el que tenga la Biblia cerca lo puede buscar. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Son preguntas para reflexionar. Los judíos tenían mucho esto tienen mucho esto de enseñar a través de preguntas, porque las preguntas nos hacen pensar. Si directamente vamos a las respuestas, nuestro cerebro no se activa. En cambio, cuando escuchamos preguntas, el cerebro empieza a tratar de contestarlas, ¿no? Entonces, hagamos estas preguntas propias para nosotros, ¿no? ¿Cómo pues la gente que no conoce al Señor, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros ya fuimos enviados. Jesús dijo: id y hacer discípulos. Ya el envío está hecho. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas. Buenas noticias, literalmente Evangelio significa buenas noticias. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Esto ya lo sabemos. Incluso en nuestra familia tenemos gente que no es creyente y habiendo oído el Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios abre nuestros oídos espirituales para poder oír la voz de Dios. Pero necesita ser sembrada, necesita ser esparcida para que la gente pueda oírla, pueda leerla, pueda conocerla. Y hemos hablado del sembrador, hemos hablado de la acción que es sembrar, y ahora tenemos la semilla. Aquí sí está muy claro qué es la semilla.
no hay lugar a dudas. En el versículo 11 Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios. Así que no le podemos dar otra interpretación, porque aquí está. Entonces, ¿qué es, en base a lo que hemos dicho anteriormente, qué es lo que tenemos que sembrar? Lo que tenemos que sembrar es la palabra de Dios. No es una filosofía, no es una religión. O sea, nosotros no tenemos que sembrar que la gente se haga evangélica. Nosotros no tenemos que sembrar que la gente vaya a un edificio o a una iglesia. No tenemos que sembrar tampoco mandamientos que si haces esto, esto y esto, entonces eres bueno. No tenemos que sembrar un conjunto de dogmas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los fariseos? Ellos se centraban en lo que hay que hacer, en la obediencia a la ley, y se olvidaban de la misericordia de Dios. Sino lo que tenemos que sembrar es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Cuál palabra de Dios? Porque la Biblia es así de gordita y nos lleva tiempo leerla, ¿no? Entonces, si tenemos que enseñarle toda la Biblia a toda la gente, hay que hacerlo, pero lo que tenemos que sembrar es algo muy específico. Y vamos a ver el ejemplo de los ejemplos, qué es lo que sembraba el sembrador que nos dejó ejemplo y el que estuvo aquí en la tierra sembrando. Dice Mateo capítulo 4 versículo 17, nos muestra a Jesús sembrando y vemos qué es lo que sembraba Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué pasa? Que aquí sí, a veces, con esta traducción que hicieron al castellano, en esta versión, arrepentíos, arrepentirse tiene otras connotaciones en el español, ¿no? En inglés, por ejemplo, se entiende mucho mejor, en otros idiomas también, incluso en el griego, cuando escribieron este versículo, se entendía mucho mejor. Por eso en español lo tenemos que explicar. Cuando pensamos en arrepentirse, todos pensamos en estar triste por haber hecho algo que hiciste y que dices, jolín, no tendría que haberlo hecho, y ahora estoy fatal. Eso es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Jesús diciendo, arrepentíos por el reino, oh Señor, sí, estoy fatal, me siento fatal por haber hecho todas las cosas que hice. Pero no quiere decir solamente eso, también hay que sentirse fatal, pero no quedarse en el sentirse fatal toda la vida. Es en el momento en el que te das cuenta, pero en realidad esta palabra, mejor traducida, vendría a ser convertíos. Jesús decía, convertíos, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra original es metanoia, y metanoia significa eso, cambiar de mente. En inglés la gente dice, cuando dice cambié de idea, cambié de parecer, me arrepentí, dicen cambié mi mente, literalmente, ¿no? I changed my mind, cambié la mente. Entonces, en español tenemos que recordarnos esto, cambiar la mente. Jesús decía, cambien la mente. Eso es lo que significa metanoia. Cambien la mente. Dejen lo anterior y empiecen algo nuevo. Jesús predicaba la conversión de las personas a través del Evangelio. El comienzo de una nueva vida, dejando atrás los pecados y yendo adelante hacia la santidad. Ese es el Evangelio, que puedes, a través del sacrificio de Jesucristo y de que Él murió en la cruz con nosotros, puedes
dejar atrás tu antigua vida, empezar una nueva vida, dejando atrás esos pecados en los que caías constantemente y ir camino hacia la santidad, hacia adelante. El apóstol Pablo escribió muchas cartas y muchas cosas y dejó muchas enseñanzas y nos explica muy claramente en Romanos 10, versículos 8 al 13. Lo de Pablo casi ni lo tengo que explicar, porque es tan claro el párrafo que vimos recién, vieron que casi nada, porque Pablo te lo dice súper claro. Dice Romanos 10, versículos 8 al 13. ¿Más qué dice? Se está refiriendo al Antiguo Testamento, cuando los apóstoles decían en las Escrituras, o Jesús decía las Escrituras, se referían al Antiguo Testamento, y ellos traían esas enseñanzas al cumplimiento en el Nuevo Testamento, y aquí se está refiriendo a la Escritura. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, está este texto. Y dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, reconoces a Jesús como Señor de tu vida. Y Señor quiere decir alguien que manda. Un Señor no es alguien que tú le mandas. Porque parece que a veces, cuando alguien acepta al Señor, se convierte en el Señor del Señor Jesús. Y dice, Señor, te demando que me des riquezas, te demando que me des un coche, te demando que me des salud, te demando que me des una casa, te demando que toda mi familia se convierta. Se olvidan que el Señor es Jesús. Tenemos que venir humillados delante de Él. Dice, tú eres mi Señor. ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres darme, Señor? Porque tú eres mi Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Porque tú eres mi Señor. Que si con tu boca lo confiesas, sí, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, tiene que haber una actitud interna, profunda, espiritual, no solamente de boca, porque si no sería un ritual en el que en muchas iglesias evangélicas se ha caído también. No importa, tú di estas palabras: Señor, te acepto como mi Señor. Pues primero levanta la mano, porque si no levantas la mano no eres salvo. Luego dice, repite esta oración: Señor, te acepto en mi corazón como mi Señor. Listo, ya eres salvo, va a tener la vida eterna. No. Puede decir esas palabras y ni siquiera creerlo en su corazón. Tienen que estar las dos cosas conjuntamente. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, lo que hace que nos podamos presentar justos delante del Padre es lo que sucede dentro nuestro, lo que Dios ve, lo que los demás no ven. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los cristianos ocultos, los cristianos, como dice Jesús, la luz que se tapa, se pone debajo de la cama, eso no existe. Hay que confesarlo públicamente. Tiene que haber testigos de que tú has entregado tu vida al Señor. Y eso, esa declaración de lo que pasó en tu interior, con eso sí eres salvo. Tienen que estar las dos cosas en lo que yo decía. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Antes se creía que solamente los judíos podían tener la salvación. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esta es la semilla que sembramos. Esta es la palabra de Dios que sembramos. Que las personas tienen que creer de todo corazón en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados
y que por su gracia y por su misericordia somos perdonados. Y confesarlo, decir, yo creo que el Señor Jesús es mi Señor, porque le he entregado mi vida a Él. Y eso es lo que te da la salvación. Luego las buenas obras, todo lo bueno que tú haces, es la voluntad de Dios para aquellos que son sus hijos y que le han entregado su vida y que Jesús es su Señor. Y luego, una vez que sabemos quién es el sembrador, sabemos cuál es la acción que tiene que hacer el sembrador y cuál es la semilla, nos dice que hay 4 tipos de terrenos en los que cae esa semilla, ¿no? Decía Pablo, no todos han creído a nuestro mensaje, pero el mensaje ahí implica que se está dando, ¿no? El mensaje de la semilla se está esparciendo. Si la semilla no se esparce, dice, ¿cómo van a creer si no han oído? Si la semilla no se esparce, nadie tiene la oportunidad de creer. Cuando se esparce la semilla, puede caer en tierra buena y puede caer en terrenos que no son buenos. Dice que una parte de la semilla, del versículo 5, dice que cayó junto al camino. Saben que, no sé si todos han estado en un campo en algún momento, y está la tierra labrada, trabajada para sembrar, y luego a los costados hay caminos para que pase la gente, o en la actualidad para que pasen los tractores y todo esto. Entonces, cuando el sembrador salía a sembrar, estaba sembrando los surcos de tierra que él había preparado, pero algunas caían también en el costado, en el camino, ¿no? Donde está el camino. ¿Y qué pasa en los costados del camino? Pasa gente, va y viene. Entonces la semilla era pisada, aplastada, ya esa semilla no iba a germinar, no servía. O, como estaba muy superficial, vienen los pájaros y se lo comen. Entonces, el resultado de esa semilla que cae al costado del camino es que no tiene fruto. Luego están las otras semillas que cayeron sobre piedras. Hay partes del terreno, bueno, el Mediterráneo es una zona, como ustedes viven aquí y lo conocen, donde hay piedras en las áreas donde se siembra, ¿no? Hay zonas de rocas, de tal. Yo, por ejemplo, soy de Argentina. En Argentina hay grandes extensiones de tierra negra, súper fértil, donde no hay ni una piedrita. Tal vez para un argentino le es más difícil entender esta parábola, pero para nosotros que hemos visto los campos de aquí, podemos entenderlo. Entonces, esas semillas caen en esa parte de rocas, de piedra, la raíz no puede entrar en la tierra y brota un poquito y se seca. El resultado también es que no hay fruto. Sabemos todos terrenos que no hay fruto, junto al camino y en las rocas. Luego, otra parte de las semillas cayó en una parte donde crecen la maleza, donde crecen esas plantas con espinas, ¿saben? Que hay en el campo. ¿Y qué pasa? La planta trata de crecer, pero no le llega el sol, las otras malezas le quitan los nutrientes y no puede crecer. Y también la maleza la ahoga y se seca esa planta. También es un terreno donde no hubo fruto. Ya estos 3 terrenos que hemos nombrado, junto al camino, las rocas y donde hay malezas, vimos que no hay fruto. Pero hay una parte de la semilla que sí cae en buena tierra. Y cuando cae en buena tierra, ¿qué pasa? Echa raíz, crece la planta grande, lozana, hermosa, y cuando crece da fruto. Y da fruto en abundancia. Entonces el sembrador sale a sembrar, siembra la palabra de Dios. Hay distintos tipos de situaciones en que la gente no cree o cree pero luego no prospera, no hay fruto, pero sí hay una parte en la que hay gente que cree. Entonces, luego de dar esta parábola, Jesús da la interpretación, no su interpretación, la interpretación correcta, la interpretación que Él quería que sus discípulos conocieran y que ha llegado a nuestros días y que nosotros tenemos el privilegio de conocer. Desde el versículo 11 hasta el 15,
Jesús explica la interpretación de la parábola. Lo vamos a volver a leer para repasarlo en nuestra mente, como no lo tenemos escrito aquí. Dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, en resumen, tenemos 4 terrenos que representan 4 tipos de personas a los que les llega la palabra. Junto al camino son los que directamente no creen, porque la palabra enseguida es arrebatada. En las piedras son los que parecen creer, pero enseguida se apartan. Entre espinos son también los que sí, aparentemente creen, pero luego el materialismo hace que se olviden de la palabra de Dios, porque el estrés, los afanes, todo el tener la mente enfocada en este mundo les hace olvidar lo que habían creído. Pero hay una buena tierra que dice que es los que creen, pero no solamente los que creen y perseveran. Hay un factor común en los otros 3 tipos de personas, y es que ninguno perseveró, porque los primeros oyeron la palabra, tal vez parecía que creían, pero enseguida se fueron y dejaron de creer. Nosotros también, pero cuando vinieron problemas dejaron de creer. Y los otros, cuando se enfocaron en este mundo, en el materialismo, también dejaron de creer. No tuvieron perseverancia. En cambio, los que creen y perseveran son los que están, los que reciben la salvación del Señor, como decíamos. La semilla que germina y produce fruto, nos dice que cayó en buena tierra y que son personas dispuestas a recibir el mensaje y dispuestas a perseverar. El apóstol Juan nos dice en 2 Juan, capítulo 9, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, oíd bien, ¿no? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vimos que estos 3 tipos de personas no perseveraron en la doctrina de Cristo. Aquí no estamos debatiendo si la salvación se pierde o no, porque es otro tema, sino que estamos diciendo lo que dice el apóstol Juan y lo que dice la parábola de Jesús, que si no hay perseverancia, el Señor no está en esa persona. Esa fe no era sólida. Parecía que había creído, pero no había arraigado, no había caído en buena tierra. Y vemos este último tiempo, y también es una indicación de que se acerca el tiempo de que va a venir el Señor, ¿no? Porque dice un texto, cuando vuelva Jesús, hallará fe en la tierra. Vemos como un descenso en la curva de la fe de la gente, ¿no?
a nivel mundial, sobre todo remarcado después de la pandemia, se ha remarcado. Y miramos a nuestro alrededor, no solamente aquí en nuestra iglesia, pasa a nivel mundial, porque incluso estuve mirando estadísticas de Estados Unidos y tal, y vemos asientos vacíos. Y cuando le hablamos a la gente, a nuestros compañeros de trabajo, o a gente de vecinos o familiares, le hablamos del Señor, no les interesa, no quieren ni oírlo. Hay poca buena tierra, hay poca, pero la hay. No tenemos que desanimarnos porque, aunque hay 3 tipos de terreno malo, hay uno que es bueno. Fíjense que la minoría es el bueno. Dice Mateo 20:16, muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Y tú qué tipo de tierra eres? Es importante que cada uno de nosotros nos examinemos y así sepamos cómo está nuestra relación con el Señor. Nos demos cuenta qué tipo de tierra somos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A veces las costumbres de venir a la iglesia porque venían mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, o porque venía con mi mujer, o venía con mi marido, hacen que hagamos cosas por costumbre, por tradición. Pero tenemos que examinarnos si estamos en la fe, si somos buena tierra, lo que dice aquí 2 Corintios. Probaos a vosotros mismos. Háganse una prueba. Perseverar en la fe es lo que te garantiza que eres una buena tierra. Y como dice Juan, eso demuestra que el Señor está en ti. Ahora hay cosas que parecen buena tierra, pero tal vez, aunque parezcan buena tierra, no lo son. Por ejemplo, lo que decía recién, asistir a la iglesia no es garantía de que tu relación con Dios sea buena. Pues hay personas que van todos los domingos a la iglesia evangélica o a la misa o a la reunión de los mormones o a la reunión de los testigos de Jehová y no se pierde ninguna, o a la sinagoga. Pero no te garantiza de que tu relación con Dios es buena. Pero lo que sí demuestra que tu relación no es buena con el Señor es cuando dejas de asistir a la iglesia. Porque una persona que tiene una buena relación con el Señor busca la comunión con los hermanos y además es un mandamiento, que no dejemos de congregarnos. Y el que tiene una buena relación con el Señor busca la obediencia al Señor. Otra cosa es también tener un tiempo de oración, ¿no? Es que yo todos los días oro. Pero tal vez lo dices como un versito, no, yo doy gracias, yo pido, yo adoro, hago todas las partes de oración correctamente. Pero eso tampoco indica que tu relación con Dios es buena. Porque si no lo estás haciendo espiritualmente con tu corazón, si solamente es algo mental, es algo que lo dices con tu boca, es lo mismo que recitar, no sé, cualquier oración. Luego, en la escuela dominical, los niños siempre decían todas las preguntas que les hacíamos era orar y leer la Biblia. Sea la pregunta que le hagas, esa era la respuesta estándar, ¿no? Y es que, como dijimos recién, orar puedes estar diciendo algo de la boca para afuera y leer la Biblia, tal vez la estás leyendo como un libro cualquiera. Hay incluso teólogos universitarios que se saben la Biblia de arriba para abajo y su relación con Dios no es buena.
saberse la Biblia de memoria no indica que tu relación con Dios es buena. Examinémonos delante de Dios, consideremos cómo está nuestra vida y ajustemos aquello que tengamos que ajustar. ¿Para qué? Para perseverar en la fe. Hemos visto, por lo que dice Pablo, que la semilla es sembrada por todas partes. No hay discriminación de Dios. Dios tira la semilla y deja que caiga en terrenos buenos y en terrenos malos, para que todos tengan la oportunidad de conocer el mensaje. Pero tal vez ahora meditando, examinándote, te des cuenta que no eres tan buena tierra como te parecía. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda acudir al labrador para que espante los pájaros, para que quite las piedras, para que saque la maleza y nos transforme en una buena tierra. Jesús dijo en Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Para concluir, Jesucristo siembra la palabra de Dios en el mundo a través nuestro. Hay distintos tipos de personas. Aparentemente muchos reciben el mensaje, pero los que son buena tierra son aquellos que creen y perseveran. Hicimos un ejercicio de autoexamen. ¿Soy buena tierra? ¿He creído y persevero? ¿Eres una buena tierra para sembrar? ¿Necesito acudir al labrador? ¿Estoy sembrando? Sí, he sido una buena tierra, he perseverado. ¿Estoy sembrando la semilla? ¿Estoy obedeciendo? Porque tal vez sí, eres una excelente tierra, el Señor está en ti, pero no estás sembrando. Y este es el desafío en el día de hoy, en esta mañana. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar.